Amigos, aquí estamos de regreso con otro video, el cual pues consiste en un tema bastante importante porque vamos a hablar sobre los circuitos integrados IRS 2092. Este tipo de integrados pues lo vamos a encontrar en la mayoría de equipos de sonido un poco recientes y pues muchos de ellos siguen llegando a los talleres y algunas veces, ¿verdad? Algunos amigos desconocen el funcionamiento de estos circuitos. Aparte de eso, que pues no saben cómo comprobarlos cuando están instalados en las tarjetas, debido a que pues son bastante eh, complejos para algunos. En lo personal, pues este tipo de circuitos no representan algo complicado, ya que si nosotros, pues antes de tomar en cuenta una reparación, tendríamos que hacer un diagnóstico. Y si nosotros hacemos un diagnóstico y sospechamos de alguno de estos componentes, lo primero que tendríamos que hacer es verificar los pines de conexión y ubicarnos en el funcionamiento de cada uno de ellos. En su gran mayoría, los equipos de sonido que traen estos integrados traen más de uno. Y pues como podemos ver aquí, en esta tarjeta que tengo en este momento, pues tiene aproximadamente, tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 circuitos, los cuales pues representan lo que es el preamplificador para la etapa de potencia de audio. Para nosotros ubicarnos correctamente y estar seguros de que si estos componentes están en buenas condiciones, lo que yo les recomiendo en lo personal es primero descargar el datasheet de estos componentes para podernos ubicar según sus pines correspondientes, cómo poder comprobar el estado de los mismos. Para ello, pues les voy a mostrar aquí, tengo lo que es la hoja de datos, para que ustedes vean cómo están funcionando estos circuitos en un amplificador, ya que pues en su gran mayoría los equipos Sony, los LG, traen ese tipo de integrados. Aquí les voy a mostrar este diagrama. Tenemos aquí un diagrama y pues este es el circuito típico de este tipo de integrados. Podemos verificar aquí que trae 8 pines en el lado derecho y 8 pines en el lado izquierdo. Entonces, si nosotros verificamos, pues en esta parte, pin número 1, viene un circuito conectado con una resistencia hasta lo que es el positivo de entrada de voltaje, ya que este circuito pues maneja amplificadores simétricos, los cuales se alimentan con un positivo y un negativo. Entonces, desde el punto de positivo, pues podemos verificar que hacia el pin número 1 conecta con una resistencia. Esa resistencia va a depender del tipo de amplificador y pues el tipo de potencia que éste tenga. Va a tener un valor en la resistencia, el cual pues al momento de darle su mantenimiento o el servicio, tendríamos que descargar el diagrama de dicho amplificador y en el diagrama va a venir especificado el tipo de resistencia que tengamos en el amplificador que vayamos a estar revisando. Para este caso, pues estamos hablando de que aquí en este punto de conexión, pin número 1, tendríamos un voltaje controlado a través de esta resistencia, el cual pues tendría que ser bastante bajo, ya que con este tipo de amplificadores aquí en esta entrada pues tendríamos un voltaje aproximado de entre 45
a 55 voltios. Es el tipo de voltaje típico con el que trabajan estos tipos de integrados. Luego, pues el pin número 2, tenemos una conexión a tierra. Entonces, si nosotros hacemos una comprobación y en el pin número 2 de este tipo de circuitos tenemos una conexión a tierra, pues desde ahí podemos ir comprobando, ¿verdad?, las funciones que este tipo de integrado pues estaría en buenas o malas condiciones. Por ejemplo, si en el pin número 1 no tuviésemos un voltaje positivo de algún cierto valor, pudiéramos decir de que el circuito integrado pues pudiese estar en cortocircuito, debido a que si nosotros visualizamos en este esquema sencillo, pues al haber un punto de conexión positiva aquí, en este punto tendríamos un punto ajustable resistivo, pero habría un voltaje de X valor. Pero si este circuito integrado se pusiera en corto en el pin número 1, aquí no tendríamos ninguna referencia de voltaje. Entonces, eso nos puede dar un primer indicio de que el circuito integrado pudiese estar en mal funcionamiento y que por eso pues el amplificador, ¿verdad?, del equipo original pudiese estarnos representando algún código de error. Con el pin número 2 no vamos a tener mucho inconveniente porque la conexión de tierra pues en su gran mayoría es directo. Algunas veces puede llevar alguna bobina o tal vez algún fusible, pero es bien raro. En su gran mayoría estas conexiones de negativo van directamente desde la tierra de la fuente. ¿Ok? El pin número 3 de este circuito integrado pues hace lo que es la entrada de audio, en este caso. Por aquí tenemos un símbolo senoidal, pero este símbolo hace referencia a que aquí tenemos una entrada de alterna. Pero me dirán, ¿por qué si es un voltaje de audio tenemos aquí un símbolo senoidal? Pues para explicar este caso, la mayoría de amplificadores que reciben un pulso de audio de un preamplificador o de un dispositivo reproductor de música, las señales de audios preamplificadas siempre son señales alternas. Incluso pues las provenientes desde un reproductor MP3, salidas de audífono, ese tipo de señales de audio siempre van a ser señales alternas. Entonces, por eso tenemos este indicador aquí, que es una señal senoidal, la cual ingresa por el pin número 3. Si nosotros comprobamos, por algún motivo no tenemos algún sonido en el amplificador de radio, de USB, del reproductor de CD, pues este sería un punto a comprobar desde un probador de audio o buscador de audio. En el canal Electrónica Ramo tenemos un buscador de audio. Si no lo han visto, los invito a que lo vean, con el cual pues podemos comprobar este punto de conexión para ver si tenemos aquí lo que es la presencia de audio, y pues sería una forma de comprobar que la señal está ingresando por el pin número 3. Si no tenemos entrada directamente al pin número 3, pues tendríamos que recurrir a comprobar esta resistencia. En esta conexión típica que tenemos de este circuito, pues en su gran mayoría siempre va a venir de esta forma, una resistencia, y al momento donde toma lo que es la señal proveniente del reproductor o ya sea de la tarjeta preamplificadora de sonido, pues aquí vamos a tener siempre, ¿verdad?, un capacitor. Entonces, si no tenemos señal de audio en la resistencia, ni mucho menos antes de la resistencia, tendríamos que tener una señal de audio
en este punto del capacitor, ¿verdad? Ya que si nosotros medimos aquí con el buscador de audio y no tenemos una señal de entrada, pues tendríamos que, ¿verdad? Desconectar este tipo de capacitor y pues comprobar si se libera el audio, ya que muchas veces si un pin de conexión de este circuito integrado se llegase a dañar, por decirlo así, se pusiera en corto, pues nos va a aterrizar a tierra lo que es la señal de audio y nos va a provocar que el equipo pues encienda, pero que no vamos a tener sonido. Pero si nosotros desconectando este capacitor seguimos comprobando que no hay presencia de audio, pues tocaría revisar, ¿verdad?, esta línea mucho antes para poder comprobar el motivo de por qué nos está generando la señal de audio. Ya que en algunas ocasiones, pues, se suele presentar que en estas tarjetas pudiese ser que tengamos un funcionamiento correcto, que el equipo encienda, que pues agarre las funciones ya sea CD, USB o radio, pero que tengamos una señal nula de audio. Este tipo de comportamientos puede depender muchas veces de este punto de conexión. Y es aquí por donde se tendría que intervenir, hacer lo que es la búsqueda para encontrar el defecto. Luego pues tenemos aquí, ¿verdad?, lo que es el pin número 4. Este pin número 4, pues como podemos ver, hace una conexión paralela con un capacitor y una resistencia. Y pues aquí podemos ver una conexión de capacitores simétrica, el cual hace un punto centro conectado a tierra. Estas configuraciones son para mantener, ¿verdad?, con cero ruido lo que es el tipo de integrado. No tendríamos mucho que verificar en este tipo de parte, ¿verdad? Luego tenemos el pin número 5, que este pin número 5, pues si observamos, solo viene aterrizado con un capacitor de positivo a negativo y pues lo hace con un punto de conexión resistivo entre una resistencia y un capacitor de igual forma conectado hacia tierra. Luego pues ese punto de conexión de esta resistencia continúa y hace aquí lo que es una comprobación del voltaje, el voltaje negativo con el que trabaja lo que es el amplificador. El voltaje del negativo del amplificador pasa por esta conexión, llega a esta resistencia y aquí nos genera lo que es un voltaje X parecido al que teníamos en el pin número 1. Entonces, si nosotros con el tester comprobásemos que aquí no tenemos un punto de referencia, pues pudiéramos pensar que esta resistencia que tenemos aquí puede haber presentado algún problema que esté abierta y al no tener esa referencia de voltaje, pues el circuito integrado no va a funcionar correctamente y es por ello que podemos tener un error adicional. Este tipo de conexión entre pin número 6 y pin número 1 son críticos, porque si podemos observar, pues desde estos puntos, el circuito integrado controla lo que es la referencia de voltaje, tanto positivo como negativo. Si uno de estos voltajes no estuviera presente, el circuito integrado va a realizar algún tipo de protección. Eso lo va a realizar debido a que no vamos a tener un funcionamiento correcto en la etapa amplificadora, ya que aquí pues este circuito integrado se comporta como si fuese un circuito controlador de inversión de voltaje, porque si nosotros ponemos atención pues a las salidas, maneja lo que es la compuerta de un MOSFET. Para este caso serían dos MOSFET los que controlan. Entonces, si aquí no hubiese una señal digital, pues el MOSFET automáticamente va a dejar de conducir lo que es, verdad, la inversión de voltaje
para este punto de conexión central, el cual pues a su salida genera una señal alterna nuevamente, pero en este caso con lo que es sonido, el sonido que viene pues proveniente de este preamplificador, ya que este sería como un segundo preamplificador después de la etapa donde se genera el audio. Yo lo veo de esa forma, ya que me ha tocado hacer ese tipo de pruebas, que algunas veces me ha tocado, ¿verdad?, recorrer a partes mucho más lejanas de este tipo de componentes para poder detectar un problema. Luego, pues por aquí tenemos un voltaje de referencia. Esto va relacionado bastante casi con el pin número 6. Aquí podemos ver que dice que el pin 7 es un voltaje de referencia. Es bastante parecido a lo que es el pin número 6, porque aquí de esta forma, igual que aquí, recibe lo que es un ajuste de voltaje con el cual el circuito integrado está comprobando estas entradas de voltaje simétrico en esto. Luego, pues en el pin número 8 tenemos el punto común de conexión. Aquí pudiésemos hacer una comparación parecido a lo que es el TL431. ¿Por qué? Aquí podemos observar un punto divisor resistivo en el cual entre pin número 7 y pin número 6 hay un tap central, el cual va conformado por dos resistencias. El punto de voltaje que tiene en esta parte, pues el circuito integrado lo detecta como un ajuste como les dijera, más específico, un punto más claro, el cual pues no tiene que variar para lo que es nada, porque si aquí hubiese una variación, el problema pudiese ser generado ya sea por estas resistencias o por el mismo voltaje que la fuente nos esté entregando, ¿verdad? Luego, pues en esta otra parte vamos a tener un tipo de conexiones casi idénticas a lo que es en la primera parte, de la parte izquierda, donde está el pin número 1, tomándolo así como yo estoy viendo lo que es el integrado, sería esta la parte izquierda. Luego, pues el pin número 9 hace el mismo tipo de comparador como lo hace el pin número 8. Veamos. Pin número 8 hace un punto de referencia, es un comparador, el cual pues depende de un ajuste resistivo proveniente del voltaje simétrico negativo, pero el pin número 9 toma referencia también de los 12 voltios que le ingresan para lo que es el voltaje de trabajo de este integrado. El IRS 2092 hace su trabajo, ¿verdad?, correctamente, pero él tiene que tener una alimentación directa de 12 voltios en lo que es el pin número 12. Si nosotros, cuando estuviésemos dudando de este integrado, venimos y verificamos en el amplificador el pin número 12 que está de este lado, pues tendría que tener un voltaje de 12 voltios siempre y cuando el circuito no esté entrando en protección. Este voltaje solo lo podemos encontrar si tenemos lo que es, ¿verdad?, el voltaje de trabajo para el amplificador y por algún motivo no hubiese audio. Pero si tenemos un código que nos esté representando en el display del equipo de sonido, pues ahí ya va a ser difícil que nosotros tengamos estos voltajes presentes, debido a que estos voltajes son puestos a través de la tarjeta MAIN para poder, ¿verdad?, realizar el trabajo correcto de lo que es el amplificador, ya que este tipo de circuito integrado solo es alimentado y pues trabaja correctamente al momento que la tarjeta MAIN le da la orden a la fuente que active lo que son los voltajes de trabajo. Ahora bien,
Con el pin número 10, pues si nosotros hacemos una breve inspección, podemos ver que el pin número 10 toma lo que es un punto de conexión directo del voltaje negativo y pues ingresa a lo que es el pin número 10. ¿Ok? Luego, en el pin número 11 tendremos una salida digital PWM, la cual pues se encarga de switchear la compuerta de los MOSFET de potencia, los cuales pues hacen verdad posible el potente amplificador del tipo de equipo de sonido que verdad tenga. Entonces, en este punto, pues aquí nos serviría lo que es un circuito que les presenté por ahí, ¿verdad? En el canal, el cual yo lo diseñé y lo nombré como un probador digital de PWM desde la compuerta del MOSFET, ¿verdad? Ese tipo de dispositivo nos podría indicar si en esta salida tenemos lo que es una señal digital, ya que al ser una señal digital la que esté aquí presente, vamos a poder, ¿verdad? Manejar la compuerta de cualquier circuito que esté configurado tipo inversor. Luego el pin número 12, pues ya lo mencionábamos antes, tenemos lo que es la alimentación de más 12 voltios. Y pues si ese voltaje no estuviera presente, este integrado tampoco va a trabajar. Pin número 13, aquí tenemos un punto bien importante. Este pin número 13 es prácticamente el punto de conexión de salida de lo que es la potencia. Pero aquí si hacemos una breve observación, al estar conectado directamente entre la fuente y el surtidor de ambos MOSFET, podemos visualizar una conexión directa al pin 13, pero en este punto no lo podemos tomar como la salida de potencia de este integrado, sino que el integrado aquí hace una mezcla de audio desde esta entrada para poder enviarla a lo que es esta parte de conexión, la cual pues al momento de recibir la señal digital PWM por pin 11 y pin 14, hace posible que el audio alterno se mezcle con lo que es el voltaje positivo que tenemos aquí y el negativo, y ahí se lleve a cabo lo que es la potencia de sonido en esta salida. Pero si nosotros desacopláramos estos MOSFET y quisiéramos comprobar esta salida de audio, aquí solo tendríamos una salida de audio como un preamplificador, el cual no haría posible que una de las bocinas pues nos represente sonido, debido a que aquí habría una potencia demasiado baja. Aquí se pudiera decir que aparte de ser una salida preamplificada, también este punto de referencia internamente, el circuito integrado, lo detecta como una salida de comprobación para saber si en este punto de aquí tenemos una alterna, la cual pues alimenta los parlantes. ¿Ok? Luego pues tenemos pin 14, que ya veíamos que es igual a pin 11. Aquí tenemos pin número 15. El pin número 15 podemos ver que es nada más un ajuste de un capacitor más un diodo rectificador, el cual pues mantiene, ¿verdad?, para el integrado un control de cero ruidos, y que de esa forma pues no puedan haber interferencias. ¿Ok? Luego tenemos el pin número 16. El pin 16, pues como podemos observar, va en configuración con pin número 14 y pin número 13, lo cual pues entre este ajuste de resistencias, como ya lo veíamos, hace posible mantener el circuito integrado de una forma estable, y pues eliminar cualquier señal, ¿verdad?, parásita, de poder ahí intervenir o dejar anclado algún tipo de voltaje cuando el amplificador esté en modo stand-by, y que nos vaya a dañar lo que son los MOSFET de potencia para lo que es la salida.
ya que la compuerta de los MOSFET son una parte demasiado sensible, la cual pues con el más mínimo voltaje pudiese anclar lo que es la fuente con el drenador del MOSFET y pudiese generarse un cortocircuito. Pero de esta forma, pues al verlo conectado entre la compuerta del MOSFET y esta resistencia, pues aquí podemos hacer una breve verificación o inspección que un voltaje proveniente del pin número 14 pues pudiese ser descargado a través de este tipo de diodo rectificador que tenemos aquí, y pues el voltaje, verdad, no afectaría lo que es la compuerta del MOSFET, cosa que no va a suceder porque aquí en el pin 14 pudiesen haber picos de voltaje bastante bajos, pero al ser positivos y no tener esta configuración de esta resistencia, en su gran mayoría, lo que sucedería es que se nos dañaría este MOSFET. Esta resistencia que vemos aquí hace referencia parecido a como este punto de conexión que tenemos aquí en esta compuerta, el cual pues al estar aterrizada, ¿verdad? A tierra, lo que sucedería es que un pico positivo, al ser menor a la resistencia de ajuste con tierra, no tendría la posibilidad de poder activarnos la compuerta. Bien, yo creo de que en este punto, pues más que todo, ¿verdad? Es para ver el comportamiento o la configuración de este circuito integrado, y de esa forma, comprendiendo las funciones que tiene este componente, pues vamos a poder comprobar este tipo de amplificadores, así fueran muchos integrados que tenga el amplificador, ya que como podemos ver, pues este tiene 5 más 1 que tenía por aquí eran 6, ¿verdad? Y de esa forma, pues podemos asegurarnos, ¿verdad?, si alguno de estos integrados pudiese estar en cortocircuito, o pues si están funcionando. Esa sería la forma de comprobar lo que serían sus puntos de conexión. Al momento de estar conectado en estas tarjetas, pues las comprobaciones se vuelven un poco dificultuosas, pero pues tomando las debidas precauciones, sin hacer punto de unión con las puntas de prueba del tester, podemos verificar cada uno de estos pines de conexión, ya que tienen una separación bastante buena, por decirlo así, que nos permiten poder hacer este tipo de comprobaciones. En un video un poco cercano vamos a tratar de hacer un amplificador con componentes no SMD, ya que aquí este tipo de tarjetas traen su gran mayoría componentes SMD. Pues vamos a tratar de hacerlo con componentes así más grandes, para poder, ¿verdad?, hacer lo que es la comprobación directa, teniendo ahí alimentado este tipo de integrados. Pero ese video todavía tengo que conseguir allí algunos materiales para poder realizarlo y que ustedes puedan tener más claro lo que es el funcionamiento. Así que más que todo el video trató de poder ver cómo funciona el integrado, ya que no tendría sentido venir a explicar en la tarjeta si no estamos viendo claramente las pistas de conexión, ya que estas tarjetas son doble cara y traen doble circuito impreso. Por lo tanto, sería una forma incorrecta estar explicando así por así si nosotros no tenemos idea de qué conexión hace con el pin 1, pin 2, pin 3 y pin 4. Para que comprendan mejor esto, traté de traer este diagrama, el cual ustedes pueden tener acceso si entran a lo que es internet, y poder, ¿verdad?, poner ahí el datasheet del IRS 2092. Así que, amigos, ha sido todo por este video. Espero que de alguna manera les sirva, y pues espero ahí, ¿verdad?, que le den like a este video para que llegue a más personas. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, es gratis. Nos vemos en un próximo video.